para poder llegar a lo que, ¿por qué hablar de convivencia escolar? ¿Por qué hablamos de convivencia escolar? Porque claramente existen los conflictos. En toda institución existen los conflictos de todo tipo, porque somos personas, ¿ya? Así, si hablamos de empresas, en todas empresas existen algún tipo de conflicto, ¿ya? Por eso hablamos de convivencia escolar. Y para que estos conflictos sean bien llevados, tenemos este concepto de convivencia. Y por eso se empezó a hablar y empezó a adquirir tanto valor lo que es la convivencia escolar también. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es algo cotidiano. Hay que entender que los conflictos surgen siempre, ya sea porque no me pongo de acuerdo con alguien para juntarme a una hora, por ejemplo, ya sea porque quizás quiero pintar mi casa de un color y no me pongo de acuerdo con las personas que viven ahí, etcétera, etcétera. Es algo cotidiano, de la convivencia y de las interacciones sociales. Por algo es algo natural y es inherente a todas las relaciones humanas. Siempre van a surgir conflictos, siempre. Y de los conflictos también se puede aprender. Y, y por eso es importante saber que el conflicto es algo que nosotros podemos ir solucionando y lo importante es saber cómo aprender a mediar estos conflictos. Por eso una de las principales instituciones sociales es el colegio. Y dentro de eso es importante que la familia, la escuela, pueda hacer un análisis de cómo interpretar el conflicto y no tomarlo como algo negativo, sino como algo que ocurre, algo que no ocurre en general, ¿ya? El conflicto puede tener aspectos positivos, por ejemplo, evitar el estancamiento de repente de, de no avanzar frente a ciertas ideas. Por ejemplo, si yo tengo una idea que es diferente a la de otra persona y no le quiero decir porque le puede generar molestia y no quiero generar un conflicto, de repente podemos seguir con esa idea y de repente mi idea puede generar mejores soluciones. Estimula el interés también y la curiosidad, que es la raíz del cambio personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. O sea, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo quiero. Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, ¿ya? O sea, a partir de los conflictos que yo voy teniendo, yo voy aprendiendo a cómo responder a esos conflictos, a construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos, el cómo reaccionamos frente a ciertos conflictos y a los demás. Por eso hay que entender que el conflicto no es algo negativo y hay que ver el lado positivo también del conflicto. Pero también son situaciones en que dos más personas entran en oposición o desacuerdo de interés. Por eso es importante saber cómo llevarlos para no generar enemistades o discusiones eternas. Y aquí hay algo clave en el tema del conflicto. Aquí están presentes las emociones y los sentimientos. Y eso es algo complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ser humano siempre está parado desde alguna emoción. Y muchas veces pasa que cuando estamos en un conflicto, las emociones se alteran y están en un estado alterado. Y cuando se encuentran en un estado alterado, es difícil poder controlar las emociones. Por ejemplo, muchas veces pasa que una persona se enoja y le dijo algo feo a otra persona y después se arrepintió. ¿Por qué? Porque se encontraba en un estado alterado, ¿ya? Y el tener un control sobre sí mismo en ese estado alterado emocionalmente es difícil. Por eso es importante el enseñar. No solo hablo del nivel de los estudiantes, de cómo les enseñamos a los niños a hacerlo, sino que también de tomarlo como institución, el cómo nosotros podemos tener un manejo emocional de nosotros mismos, porque sobre todo hoy en día, en tiempos de pandemia, se vuelve un poquito más complejo porque las emociones han sido sumamente tocadas. Nos encontramos en un contexto diferente, nos encontramos en una situación compleja de incertidumbre, y la incertidumbre lleva a que lo emocional también salga a flor de piel y se puedan generar tal vez más conflictos. Estamos en un contexto de encierro, por ejemplo, y eso también desestabiliza un poco y emocionalmente también de repente tenemos otro tipo de reacciones. Por eso es importante aprender a reconocer las emociones, tanto en nosotros como en los demás, y para poder generar un cierto autocontrol. ¿Ustedes saben cuáles son las emociones básicas? ¿Alguien sabe? Enojarse, frustrarse. ¿Ya tiene relación con eso? ¿Sí? Ay, pero me fui muy adelante. Sí,
Hay una película que, aunque parezca lo que parezca, aunque sea de niños, pena, la rabia, la ira, la felicidad. súper, Reír, llorar. exactamente. Hay una película que es la película La Intensamente, que ahí aparecen las emociones básicas. De hecho, cuando a mí me la enseñaron con un nombre. Alegría, ahí. Exactamente. Alegría, la tristeza, Desagrado el desagrado también es una emoción básica. y Nosotros, la furia y temor estaban. súper bien. Tenemos el miedo, Pero la alegría, bueno, la tristeza, que a mí me la enseñaron con un nombre que es Matías. Matías. Yo no sé si a la persona que me lo enseñó le gustaba mucho este nombre, no sé. Que está el miedo, por ejemplo. ¿Y por qué son emociones básicas? Porque son reacciones que nosotros no podemos evitar, básicamente. Por ejemplo, si yo veo una araña, bueno, a mí me da miedo la araña, hay gente que le gustan mucho, mi cuerpo va a reaccionar a la araña. Por ejemplo, yo me voy a alejar por el miedo que siento hacia la araña. Está el miedo, la alegría. Cuando estoy alegre es algo que no puedo evitar y corporalmente se nota. Andamos felices por la vida y dicen, hoy que está, tiene algo diferente y se nos nota. La tristeza, eso es algo que ocurre algo en nuestro cuerpo cuando estamos tristes. Sí, todo baja, por ejemplo, estamos ahí. La Catherine, ira, dígame, Catherine, si puedo aportar un poquito, y el asco. por supuesto. Y las Sí, cosas que tienen en común estas es que no pasan por la corteza cerebral. Por eso son tan espontáneas y tan difíciles de manejar. Así que eso hay que tenerlo en consideración. exactamente. Y por eso son básicas, justamente. La ira, y la ira cuando se encuentra en un estado alterado igual es complejo. El no generar un reconocimiento de cuando nosotros mismos estamos enojados y poder generar un control, o los mismos niños, jóvenes, etcétera, etcétera. El asco también es una emoción básica. No podemos disimular cuando muchas veces cuando algo nos genera asco. De repente alguien nos cocinó algo, ay, está súper rico. En fin. Y la sorpresa también es una emoción básica. Así que muy bien, muchas gracias por el aporte. ¿Quién fue la que dio el aporte? ¿Cuál es su nombre? Revélelo ahora, por favor. No lo alcancé a ver. es nuestra Patricia, psicóloga, Patricia. Muchas gracias, Patricia, por su aporte. Muchas gracias. Y por eso es importante entender que nosotros cuando tenemos un conflicto, nosotros no estamos en neutro, siempre hay emociones, sentimientos que juegan un rol importante. Y entender tal vez qué emoción, qué hay detrás de esa persona para poder entender el conflicto también. La relación entre las partes, porque por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, de repente nos dicen una palabra y podemos reaccionar de mala forma, ¿ya? La relación entre las partes puede terminar bien, por ejemplo, puede ser mejor después de un conflicto o se puede deteriorar, ¿ya? Según obviamente el cómo se haya abordado el conflicto. Por ende, la mediación de un conflicto es fundamental, cómo se pueda mediar ese conflicto. O sea, si las personas son capaces entre ellas de poder solucionar ese conflicto o no.